¿Ya habrá empezado? Sí. Bueno. Bueno, chicos de tercer año, esta mañana tuve clase con los de tercero A y bueno, ahora estamos para los dos terceros, tanto el A como el B. Y vamos a hacer la ejercitación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que en este tipo de movimiento, lo que nosotros tenemos es un móvil que, siguiendo una trayectoria rectilínea, va aumentando su velocidad o disminuyendo su velocidad en cantidades iguales por unidad de tiempo. Esta variación de la velocidad en función de tiempo da origen a un nuevo fenómeno físico que es la aceleración. Entonces, yo en la parte teórica les preguntaba cuál es la diferencia que hay entre aceleración y velocidad. Muchas veces en física, para marcar diferencias, se puede recurrir de una manera sencilla a definir cada una de estas cuestiones físicas. Vemos que la velocidad, que es la distancia en función del tiempo, mientras que la aceleración es la velocidad en función del tiempo. Y bueno, nace de ahí el fenómeno físico de aceleración, que quiere decir que es un auto que va aumentando su velocidad a medida que él corre el tiempo, y cuando desacelera es porque va disminuyendo su velocidad a medida que pasa el tiempo. En este movimiento hay dos cosas que hay que considerar, que vamos a trabajar siempre con intervalos de velocidad, que vamos a tener una velocidad final y una velocidad inicial. Pero hay dos situaciones concretas. Una, cuando el móvil parte del reposo. Si el móvil parte del reposo, hay un instante en el cual su velocidad es igual a cero. Y otra bien, donde se da que el móvil viene andando, comienzan a aplicarle el freno y llega un momento en el cual se detiene. Y ahí la velocidad final es igual a cero. Vamos a ver ahora la resolución de los problemas. Recordemos, tenemos que tener bien claro lo siguiente, que estas son las 4 ecuaciones que a nosotros nos van a permitir, digamos así, trabajar sobre este fenómeno físico, porque si bien ya hemos entendido el fenómeno físico, todos hacemos experiencia de esto cuando vamos en un auto, cuando vamos en la bicicleta o hasta cuando caminamos, digamos. Vamos caminando más fuerte en función del tiempo, o bien vamos llegando a un lugar y empezamos a caminar un poco más despacio, a que nos paramos. Bueno, si ustedes van en bicicleta, van pedaleando con mayor intensidad, ven que la velocidad aumenta y van tomando aceleración. Y bien, cuando ustedes quieren frenar con la bicicleta, llega un momento en el cual comienzan a apretar los frenos y hasta que la bicicleta se paró de golpe. O sea, el fenómeno de la aceleración y el de la velocidad son fenómenos a los cuales ustedes están acostumbrados y lo pueden vivir diariamente. Pero ahora vamos a ver la parte matemática. Acá la matemática se convierte en el auxilio de la física, algunos dicen que es el lenguaje de la física, en donde nos va a permitir un poco como trabajar sobre ese fenómeno físico, cuantificarlo, determinarlo, ver, digamos, cómo los distintos comportamientos que tiene. Y eso lo vamos a ver a partir de la resolución de situaciones problemáticas. En las situaciones problemáticas, chicos, ¿qué es lo que tenemos que ver siempre? Primero, darnos cuenta de cuál es el fenómeno del cual estamos hablando. Después, ver cuáles son los datos que nos da el fenómeno. Recuerden que tenemos cuatro fenómenos físicos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son distancia, tiempo, velocidad y aceleración. Y después ver, una vez que hemos analizado los datos y darnos cuenta que nos pide el problema, tomar una decisión, que es elegir la ecuación que después nos permitirá a nosotros conocer aquel dato que nos está pidiendo el problema. Como les decía, tenemos que tener presente estas cuatro ecuaciones. Las van a tener que conocer de memoria, bien, o si las tenemos en las aplicaciones, van a ver que las aplicaciones son útiles en el sentido que nos ayudan a ahorrar mucho tiempo, y eso lo van a ver ahora. Vamos a ponernos en marcha con los problemas. El primer problema dice, un móvil pasa por A con una velocidad de 45 km por hora y por B a una razón de 60 km por hora. ¿Cuál es su aceleración si tardó en cubrir la distancia entre A y B en 2 minutos? Bueno, acá
yo siempre les digo que tienen que hacer un cuadro de datos, porque el cuadro de datos a ustedes les va a ayudar a ordenarse y en función de cómo se planteó el cuadro de datos, ustedes van a ver, van a poder tomar la decisión de elegir la, de, de elegir la ecuación que ustedes crean conveniente. Entonces, fíjense, otra cosa que tiene que ver son las unidades. Recuerden que en las unidades de aceleración va a ser siempre una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo elevada al cuadrado. Acá tenemos que la velocidad en B, que sería la velocidad final, dice que es de 60 km por hora. La velocidad en A también la da en kilómetros por hora y al tiempo lo da en minutos. Fíjense en que las unidades de tiempo no coinciden. Las unidades tienen que coincidir todas. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer la conversión. Recuerden que siempre es mejor ir de las más altas a las más bajas. O sea, de kilómetros por hora es mejor llevarlo a metros sobre segundo. ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, si tengo 60 kilómetros, van a ser 60.000 metros. Y una hora sabemos que son 3600 segundos. Entonces, calculamos nuevamente la velocidad. Recuerden que la velocidad que era distancia sobre tiempo, en este caso van a ser 60.000 metros sobre 3.600 segundos, y ahora esta velocidad, que antes era 60 kilómetros por hora, son 16,66 metros sobre segundo. Lo mismo vamos a hacer con la velocidad inicial, que era de 45 kilómetros por hora, lo convertimos a metros sobre segundos, entonces va a ser la velocidad, va a ser la distancia, que en este caso la pasamos a metros y son 45.000 metros sobre 3.600 segundos. Y eso nos da una velocidad de 12,5 metros sobre segundo. Y el tiempo, que lo tenemos en minutos, sabemos que el minuto equivale a 60 segundos, bueno, calculamos 2 por 60 y nos da 120 segundos. Ahora, tenemos que elegir cuál va a ser la ecuación que nos va a permitir a nosotros averiguar la aceleración. Entonces vemos que es esta porque yo tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial del tiempo. Fíjense que en función de los datos que yo estoy teniendo, que me da el problema, puedo elegir cuál es la ecuación. Planteo la ecuación y la reemplazo por los valores numéricos. Esto por ahí a ustedes les cuesta, aunque parezca mentira, pero esto es un poco difícil y hay que estar tranquilos y observando y dándose cuenta, chicos. Es un esfuerzo intelectual que tienen que hacer ustedes. Entonces van a ver, si yo acá tengo la velocidad final, me voy al cuadro de datos, la velocidad final son 16,66 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, me voy al cuadro de datos, la velocidad inicial son 12,5 metros sobre segundos. Esto dividido el tiempo, que son 120 segundos. Esto lo hacen con calculadora. El chico que ha podido encontrar una aplicación, no hace falta que plantee todo eso, la misma aplicación le va a mostrar a ustedes la fórmula y le va a pedir que vayan ingresando cada uno de estos datos. Pero bien, si ustedes ven, coincide con este. Pasamos al segundo. Dice, un automóvil pasa por una localidad a razón de 40 metros sobre segundos y después de un minuto su velocidad es de 25 metros sobre segundos. ¿Cuál es el valor y sentido de la aceleración? Entonces, fíjense, vamos de nuevo acá. Ya si ustedes ven en un primer vistazo, la velocidad nos da metros sobre segundos y el tiempo te lo da en minutos, pero lo vamos a tener que convertir en segundos, así tenemos las mismas unidades de tiempo. Entonces vamos a tener velocidad final 25 metros sobre segundos, velocidad inicial 40 metros sobre segundos y el tiempo de 60 segundos. Y acá ya vemos que hay algo que, si ustedes ven primero, si está a 40 metros sobre segundo y después llega a una velocidad de 25 metros sobre segundo, es indudable que ese auto, ¿qué está pasando? Que está desacelerando, o sea, porque está yendo más despacio. Pero bueno, tenemos que calcular esa aceleración. Planteamos nuevamente la aceleración mediante esta fórmula, lo reemplazamos y acá que vemos que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos va a dar un número negativo. Y físicamente, cuando la aceleración nos da un valor negativo, quiere decir que desacelera. Entonces, ese vendría a ser el valor
de la desaceleración. O sea, ese auto no tiene una aceleración, sino tiene una desaceleración de 0,25 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos con el tercer problema que dice, un móvil posee una velocidad de 15 metros sobre segundo. Un móvil viene y llega un momento en el cual tiene 15 metros sobre segundo, su velocidad. Y en ese momento comienza a aplicar los frenos y se detiene después de 20 segundos. Acá les dice cuál es su aceleración negativa. Lo mismo, vamos a ver acá qué es lo que ocurre. Vamos a elegir nuevamente si queremos calcular la aceleración. Esta es la fórmula que nos permite calcular la aceleración. Vamos a ver que tenemos una velocidad final igual a 0. ¿Por qué? Porque aplicó los frenos. Una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, que lo tenemos acá, y un tiempo de 20 segundos. Reemplazamos los valores numéricos y bueno, si este es 0, y necesariamente esta parte del sustrayendo va a ser 0, va a ser el número negativo. Entonces nos da el valor de 0,75 metros sobre segundos al cuadrado. Esto quiero que después ustedes, si yo se los doy, para que lo hagan realmente en su casa, tranquilo, lo revisen, no lo copien y decir, bueno, ya lo hice, sino precisamente que hagan el esfuerzo intelectual y en ese esfuerzo ustedes se den cuenta qué es lo que están haciendo mal y lo corrijan. Vamos con este, dice, ¿cuál es la velocidad de un móvil a los 2 minutos y parte del reposo con una aceleración de 0,7 metros sobre segundos al cuadrado? Bueno, acá nos está pidiendo una velocidad final, porque nos dice que parte del reposo. Entonces, acá ya tenemos que ver que nos está dando el dato de la aceleración. Entonces, esto no me sirve porque estos dos son para calcular aceleración. A mí lo que me está pidiendo ahora el problema es que averigüe una velocidad final. Entonces tengo que venir a esta ecuación. Vamos a bajar. Y acá vemos que tenemos la velocidad inicial, que es 0 porque parte del reposo, la velocidad final es lo que queremos averiguar, y tengo el dato de la aceleración, que es 0,7 metros sobre segundos al cuadrado, que me lo está dando el problema como dato. Vemos que esta fórmula me lo permite resolver este problema, pero vemos acá que esta velocidad inicial es igual a 0, razón por la cual esta fórmula, ¿en qué me queda? En esta expresión, que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Reemplazo por los valores numéricos, que va a ser la aceleración, vamos a la tabla de datos, 0,7 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, vemos acá que es 120 segundos, multiplicamos y obtenemos el resultado. Vamos con el problema número 5. Y acá, bueno, vemos que este es un problema largo, que vamos a tener que ir viéndolo despacio y tranquilos. Esto ustedes lo van a tener y tienen todo el tiempo para verlo. Dice, un móvil posee una velocidad de 15 metros sobre segundos. Adquiere un movimiento uniformemente acelerado. Si su aceleración es de 0,05 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál será la velocidad al cabo de 40 segundos y cuál es el espacio recorrido? Y acá vemos que aparece una nueva variable física que en los anteriores problemas no había aparecido, que es la distancia. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la ecuación que nos permite trabajar con la distancia es esta ecuación que es un poco larga, donde dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a tener ahora que movernos en el ámbito de esta ecuación. Vemos acá que dice, vamos a ver los datos, velocidad inicial, acá bueno, se me fue la F, esto en realidad sería velocidad inicial, 15 metros sobre segundo, la aceleración 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo que es de 40 segundos. Y vemos cuál es la fórmula para averiguar la velocidad que adquiere. Entonces vamos a ver que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Tenemos estos datos, los tenemos acá en la tabla, que sería la velocidad inicial
15 metros sobre segundo, la aceleración y el tiempo. Y acá hemos llegado a la respuesta. Y ahora vemos con la distancia, y bueno, ya directamente aplicamos esta fórmula y vemos que también tenemos los datos. Tengo el dato de la velocidad inicial, tengo el dato del tiempo y tengo el dato de la aceleración. Si nosotros lo vamos reemplazando en la fórmula, obtenemos la respuesta que yo les había dado. Bueno, acá empieza un poco, este problema ya tiene una dificultad, pero la dificultad en realidad es media matemática, porque ustedes se van a tener que acordar de primer año, de segundo año, las ecuaciones, en donde tenemos que, las ecuaciones con una incógnita y tenemos que ir despejando para obtener un valor. Entonces dice, un móvil posee una velocidad de 80 km por hora y recorre 500 metros en 12 segundos. ¿Qué aceleración adquiere y qué velocidad poseerá en ese momento? Si ustedes ven, tenemos todos los datos, 80 km por hora, pero bueno, vamos a llevarlo a ¿cuánto? A metros sobre segundo, entonces va a quedar 80.000 metros sobre 3.600 segundos, que es un procedimiento que veníamos haciendo con anterioridad. Ustedes ven que por ahí es un poco repetitivo, y si ustedes lo hacen a conciencia ya se dan cuenta solo de esto. Tenemos la distancia de 500 metros, el tiempo de 12 segundos, y bueno, si yo quiero calcular la distancia, yo lo que necesito calcular, me pregunta, es la aceleración. Y cuando yo tengo el dato de distancia, siempre tengo que usar para calcular la aceleración la fórmula de distancia. Entonces, ¿qué ven ustedes? Que esta fórmula es un poco larga, pero bien. Pero de acá nosotros tenemos que despejar precisamente la aceleración. O sea, la aceleración nos tiene que quedar de un solo lado de la igualdad. Así que chicos, no se pongan nerviosos, no se inquieten y vamos a ir despacio. Yo acá está escrito, lo van a poder. Bueno, entonces, vamos a ver, tenemos que hacer pasaje de términos. Entonces, fíjense, este término que es velocidad inicial por tiempo, vamos a pasar al otro término. Si acá está sumando, ¿cómo va a pasar al otro término restando? Y nos queda esta expresión. Después tenemos que seguir despejando. ¿Qué vamos a despejar? El 2, quiere decir un medio, que sería que está acá en la parte del denominador. Si está dividiendo, va a pasar al otro miembro como multiplicando. Y nos va a quedar de esta forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todavía tenemos el t al cuadrado, el tiempo al cuadrado, que si está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Dividiendo. Y fíjense en que acá tenemos planteada ya la ecuación. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar por los valores numéricos. Acá lo tenemos, 500 metros, 22,22 metros sobre segundo la velocidad, por 12 segundos, por 2, dividido 12 al cuadrado, lo hacen con la calculadora y les va a dar esto. Y ya hemos averiguado el valor de la aceleración, entonces ahora podemos averiguar la velocidad final. Y solamente tomamos esta ecuación y la reemplazamos, porque vamos a ver que la velocidad final, la velocidad inicial, perdón, que era 22,22 metros sobre segundo, más la aceleración que la habíamos calculado anteriormente, 3,24 metros sobre segundos, por 12 segundos que era el tiempo, y obtenemos el resultado. Este es un problema un poco, bueno, un tanto difícil, pero bueno, es para que vayan ejercitándose intelectualmente y lo hagan despacio. Si un móvil parte al reposo con una aceleración de 30 centímetros sobre segundo, ¿qué tiempo empleará en recorrer 16 kilómetros? Fíjense en que pregunta mucho con muy pocos datos, prácticamente con 2 datos. De nuevo, al tener distancia, tenemos que utilizar la distancia. Entonces, lo que nos está pidiendo el tiempo que empleará en recorrer. Fíjense, nuevamente acá tenemos que hacer un despeje. Si parte el reposo, esta parte se me hace 0, entonces me queda así. Pero yo de acá lo que tengo que despejar ahora es el tiempo. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo, y este tiempo que está elevado al cuadrado, al pasar al otro término, lo hace con la operación inversa. O sea, si está como potencia, cuando pase al otro miembro con la operación inversa, vamos a tener raíz cuadrada. Entonces nos queda que
el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 de la distancia por 2 dividida la aceleración. Acá hacemos la operación y acá está mal. Bueno, yo le había puesto la respuesta. No, perdón, y ahí está la respuesta. Esto véanlo tranquilos, está todo explicado. Vamos con el número 8. Calcular la velocidad inicial de un móvil que con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado alcanza una velocidad de 100 metros sobre segundo al cabo de 30 segundos. Bueno, tenemos el dato de velocidad inicial, la aceleración, el dato de velocidad final y el tiempo. Lo que nos va a permitir resolver esta ecuación es esta, pero lo que nosotros queremos saber, la velocidad inicial. Entonces, que tenemos que dejar de un lado esto solo, por eso esto que está sumando va a pasar al otro miembro restando. Entonces nos va a quedar que la velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Reemplazamos y vemos que coinciden los números. Y acá tenemos en el último, que dice un móvil parte del reposo con un movimiento uniformemente acelerado, si al cabo de 2 minutos recorre 18 kilómetros, ¿qué velocidad poseerá en ese instante? Y acá yo les había dado la respuesta y bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los datos? Velocidad inicial es igual a 0 porque parte del reposo. El tiempo, 2 minutos, que lo pasamos a segundo y nos va a dar 120 segundos. Y la distancia recorrida, que es 18 kilómetros, sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, 18 kilómetros van a ser 18.000 metros. Como les digo siempre, si yo tengo el dato de la distancia, tengo que utilizar la fórmula que contiene la distancia, que es esta, y de acá tenemos que despejar la aceleración. Como vemos que la velocidad inicial es 0, este término se me hace 0 y me queda que la distancia igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Continuamos con el pasaje de términos, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, nos queda así, pero como necesitamos conocer la aceleración, este tiempo que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo y nos queda esta expresión. Reemplazamos los valores numéricos y obtenemos el valor de la aceleración. Ahora con el valor de la aceleración podemos calcular la velocidad, que lo hacemos con esta fórmula sencilla. Recuerden que partía del reposo, entonces la velocidad final hay que ser igual a aceleración por tiempo. A la aceleración la habíamos calculado en la primera parte del problema, que era 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, por 120 segundos. Y acá tenemos la respuesta. Bueno, chicos, seguramente yo estuve en la clase virtual ya con los chicos de tercero A y bueno, y a algunos les salían, otros no. Hay problemas que son bastante dificultosos, pero bueno, los conocimientos que ustedes tienen en matemática les permite resolver esto, pero no es lo mismo un ejercicio de matemática que un problema de física, que ahí ya es un poco más combinado. Yo sé que esto puede ser difícil, más sin estar con el profesor al lado, por eso le he tratado de explicar mediante este video y también escribiéndole todos los paso a paso. Lo que sí va a necesitar el empeño de ustedes de no copiar directamente y copiar y decir, bueno, ya lo sé, y no. Tratar de ir resolviéndolo ustedes y en la medida que no le vas dando, se van fijando en dónde se equivocaron. Este es el valor para mí, lo bueno de la autocorrección, donde uno tiene que ser consciente de los límites o de las equivocaciones, de los errores, las dudas que va teniendo y se va fijando. Y si a esto le sumamos que, bueno, que este video usted lo pueden parar, retroceder, si no lo entendieron, verlo las veces que sea necesario, pero es importante que este tema lo aprendamos. Es mi deseo que realmente lo aprendan, tómense en el tiempo, toda esta semana tienen para corregir los problemas y para aprenderlo bien, porque ya pasaríamos a otro tema que sería de cinemática y esto ya lo daríamos un poco por terminado y bueno, cuando sean las clases presenciales, a estas cosas las voy a tomar y bueno, vamos a ver cómo me demuestran que lo han aprendido. Bueno chicos, espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos.